Bueno, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a comenzar a ver la unidad 4 de Historia de México. Y la unidad se llama La Reforma Liberal y la Resistencia de la República, 1854-1876. ¿Vale? Y recuerden que en la clase anterior, en la unidad 3, donde veíamos el México independiente, pues estábamos viendo cómo se instauraron los diferentes tipos de gobierno en México. Quién fue, quién se designó primer presidente, primer emperador, ahí por ahí vimos las diferencias. Y bueno, justo también vimos la presidencia de un personaje importante que fue Santana para 1854, que fue el último año de pues su dictadura, ¿no? Aparte, recuerden que él tuvo pues diferentes amonestaciones con diferentes partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, entre ellos Francia, entre ellos el mismo México, para poder saldar la deuda externa que venimos manejando desde años atrás, ¿vale? Entonces, básicamente toda su dictadura, ustedes recordarán, tuvo varia inestabilidad económica, política y social en nuestro país. Vaya, tuvo repercusiones muy grandes. ¿Se acuerdan de cuáles eran los conflictos internacionales por los que pasó Santana? Por ahí alguien, si los quiere decir, o escribir, o si quieren me pueden ir diciendo de uno en uno como lo recuerden, chicos. Ajá, la guerra contra Estados Unidos, la guerra de los pasteles, o que llevan dos. ¿Cuál otra? Ajá, la pérdida, la independencia más bien de Texas, y nos falta una, La venta de la la venta de la mesa. mesilla. Exacto. Muy bien, Frida, también. Muy bien, muy bien. Y todos esos recuerden que veíamos al final pues, de la clase anterior que se va a dar un plan de una revolución justamente con índoles liberales para acabar con el gobierno de Santana, ¿ok? Y bueno, también deben recordar que el gobierno de Santana fue de índole centralista, o sea, recuerdan otra vez todo el poder estaba centrado en una sola persona, no había división de poderes, era más autoritario, ¿vale? Y pues obviamente en este tiempo en el que él pasa por todos estos conflictos, se va a confrontar contra los liberales, todos aquellos que pues defendían una república federal, eran más liberales, tenían ahí ideas de la ilustración para poder justamente volver a la república federal que antes se había instaurado, ¿vale? Y también recuerden que había salido el conservadurismo por ahí, pero bueno, ahora sí. Para finalizar el año de Santana en la presidencia de su dictadura, que fue en 1854, un grupo de liberales, uno de ellos, muy importante, Juan Álvarez, y el otro, Ignacio Comonfort, se levantaron en armas en Ayutla Guerrero mediante el plan de Ayutla, chicos. Este plan, básicamente, lo que quería era pronunciarse por el descontento del gobierno de Santana, igual aquí, descontento, y aparte lo que ellos proponían es que en la elección que venía, él ya no se pudiera reelegir y que además la elección se diera por un Congreso constituyente, a través de una constitución donde ya tuviéramos nuevamente el derecho al voto, poder nosotros elegir, y obviamente también todo este plan iba en contra de la venta de las mesillas, porque recuerden que ya fue como el último golpe en el que perdemos gran parte de los territorios de México y por ende, pues ni siquiera se salda la deuda y tampoco recuperamos los territorios. ¿Ok? Entonces es esto lo que pasa un año, bueno, en el año en el que Santana pues ya dio como el golpe final a México con la venta de las mesillas. Ahora bien, la revolución de Ayutla
se da entre 1854 a 1855. ¿Cuál era su propósito? Pues recuerden nuevamente, quitar a Santana del poder por su gobierno autoritario. Acuérdense, Santana había manipulado la constitución que se mantenía en ese entonces, la volvió de índole centralista, quitó, bueno, movió leyes con tal de él volver a la presidencia las veces que quisiera. Como segundo, expresó, bueno, el plan tenía como objetivo expresar un descontento ante la venta de la mesilla, convocar un congreso constituyente, recuerden, para redactar una nueva constitución e iniciar un proceso de reformas liberales para modernizar el país. Aquí también recuerden que son reformas liberales, no reformas centralistas, que son las que venía manejando pues Santana. Entonces, una vez más, recuerden, la revolución de Ayutla o el plan de Ayutla buscaba todos estos elementos para quitar a Santana del poder. Para 1855, un año después, Juan Álvarez va a ser elegido, bueno, van a dar el golpe de Estado contra Santana, lo van a revocar y Juan Álvarez va a ser elegido como presidente provisional después de haber dado este golpe de Estado. Él, durante su mandato provisional, va a establecer la Ley Juárez de 1855. Esta también es muy importante que se acuerden. ¿Quién hizo la Ley Juárez? O bueno, ¿quién la promulga? Juan Álvarez, ¿ok? Después de quitar a Santana del poder y él ser elegido como un presidente provisional, ¿vale? Y esto, pues bueno, esta ley, ¿qué es lo que decía? Pues básicamente eliminar fueros al clero y militares. ¿Qué quiere decir? Eliminar todo tipo de pago que se le daba tanto a la iglesia como a los militares. Y esto porque recuerden que en la presidencia de Santana hubo mucha opresión en la libertad de expresión y comenzaba a pagarse una fuerte suma de dinero tanto a los militares como una parte a la iglesia, ¿ok? Entonces, esta reforma pues va a reformar, más adelante, va a reformar lo que viene siendo las leyes de reforma, ¿vale? Y como les digo, solamente esta buscó la extinción del fuero, tanto eclesiástico como militar. Pero, les digo, esto fue porque Juan Álvarez entra como presidente provisional, ¿vale? Para este mismo año, del 55 al 58, Juan Álvarez va a pasar por un proceso de, perdón chicos, tomo agüita, va a pasar por un proceso como igual de inestabilidad y pues se va a ver presionado por diferentes problemáticas que van a haber en el país y por ende él va a decidir renunciar, solito, nadie lo obliga. Y entonces en su lugar, ¿quién va a entrar? Otro nuevo personaje que va a ser Ignacio Comonfort, ¿ok? Entonces Ignacio Comonfort entra a la presidencia desde el 55 hasta el 58, ¿ok? Y a inicios de 1856, Ignacio Comonfort va a continuar con estas leyes que ya había iniciado Juan Álvarez aquí con la Ley Juárez, ¿ok? Entonces va a seguir esta misma índole y les digo, para 1856 va a ser la Ley Lerdo. Bueno, va a proclamar la Ley Lerdo, que básicamente trata de la venta de propiedades eclesiásticas. Nuevamente se ataca a la iglesia, ya que ellos, recuerden, tenían mucho valor económico, tenían un buen de propiedades. Lo que se quería es que con estas propiedades se pudieran repartir, vender y de cierta forma incentivar la vida económica de México. Entonces, eso es lo que pasa con esta ley Lerdo. Para 1857, un año antes de que él se retire de su mandato, va a sacar la ley Iglesias. Nuevamente, aquí va a prohibir cobros por sacramentos a los pobres. ¿Qué quiere decir? Cada que cualquier parte del proletariado, chicos, quería ya sea bautizarse, casarse,
hacer todos esos sacramentos de la iglesia, se les cobraba una fuerte suma de dinero. Nuevamente la iglesia, como vemos, se aprovechaba de todos los fieles, por decirlo así, y pues obviamente tenían un buen ingreso económico. Es por ello que esta ley, al prohibirle los cobros, sí, dime César, Una César, pregunta, profe. ¿Siguen vigentes esas leyes actualmente? las leyes actualmente no siguen vigentes como tal, pero sí tuvieron modificaciones que siguen influyendo el día de hoy. Porque, por ejemplo, el día de hoy sí te cobran, por ejemplo, creo que por hacer una misa en la iglesia, pero ya no son cobros exorbitantes, ni cobros por hacer los sacramentos que debes hacer. Pero creo yo que ya son cobros minoritarios. En ese tiempo eran cobros bastante exuberantes. O sea, vean, desde acá, donde se les daba como el tipo diezmo, tanto a militares al clero, ahí se llevaban dinero. Después tenían un buen de propiedades en los que ellos también sacaban dinero. Más aparte, cobraban por los sacramentos. O sea, vean cómo es que toda la iglesia y también los militares, pues sí obtenían diferentes recursos a base del pueblo. ¿Ok? Pero sí, no, o sea, no es que no sigan vigentes, sino que se han ido reformando y actualmente sí todavía siguen, pues algunas de sus ideas, pero que sean así, así igual, pues no. Muchas gracias, profe. Por nada, ¿vale? Entonces, les digo, la iglesia prohibía a la iglesia, perdón, el gobierno de Ignacio Comonfort prohibía a la iglesia cobrar por eventos como los bautizos, lo que les decía, casamiento, entierros incluso. Y es importante que no olviden que, bueno, estas leyes, la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, van a ser leyes conocidas como las leyes de reforma más adelante. Pero eso es lo que quiero que se lleven ahorita, que estas leyes van a ser conocidas como las leyes de reforma. Que dice, te cobran por todo, sí, justo, justo. Ahorita ya te cobran por todo, pero bueno, en ese momento eran cuentas un poquito más grandes, porque recuerden que veníamos de una guerra de independencia, de pasar por un México independiente donde apenas nos estábamos reconstruyendo, entonces obviamente la economía pues no estaba tan bien. Más aparte, añadan que pues Santana nos había dejado ya sin nada de terrenos ni de cosas económicas y por supuesto la deuda externa ya había aumentado, ¿vale? Entonces, justo, va a ser eso. Para 1857, chicos, después de que Ignacio Comonfort continuó con estas leyes, él va a crear, o bueno, va a juntar, o va a convocar, por decirlo así, a un Congreso Constituyente. Recuerden, un Congreso Constituyente es un Congreso, o bueno, una junta donde van diferentes representantes en este contexto, pues de carácter liberal, democrático, para crear una constitución liberal. ¿Vale? Entonces, ¿qué querían crear? Una constitución liberal, que va a ser la constitución liberal de 1857, ¿vale? También les pueden preguntar, porque bueno, nosotros ahorita lo conocemos como constitución, pero en ese tiempo era también Carta Magna. La Carta Magna de 1857, que es lo mismo que una constitución, ¿vale? Y bueno, qué pasaba con esta constitución o cuáles eran las características del por qué realizó este congreso para redactarla? Pues bueno, básicamente esta constitución era de carácter liberal y trae el federalismo nuevamente a México. Recuerden que ya estábamos en una república federal, entra Santana, quita la república federal y nos volvemos una república centralista. ¿Vale? Con las 7 leyes, recuerden que Santana había sacado sus 7 leyes en una nueva constitución y, sin embargo, cuando lo quitan del poder, esta constitución trae nuevamente este federalismo, ¿ok? Y más que nada, que recuerden también que era de carácter liberal, más aquí lo pongo, liberal y federalista nuevamente.
¿vale? Que también instauró nuevamente una república representativa. ¿Qué quiere decir? Que ya podían hacer una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, impulsar también las garantías individuales de cada persona, por ejemplo, la libertad de la imprenta, la libertad de culto, esto también con la libertad de educación y de trabajo y la libertad de ejército de culto alguno, que es lo que les venía a comentar. Entonces, básicamente todo lo que trajo esta constitución fue de orden liberal, chicos. O sea, hago pequeñas pausas para tomar agua, chicos, si no me va a dar mi tos de nuevo. Pero esas son las características más importantes que quiero que se lleven. ¿Ok? Y entonces, esta constitución causó obviamente descontentos en el grupo conservador. Recuerdan, había una lucha entre liberales y conservadores. Y entonces los conservadores se pronunciaron en contra de esta constitución con el grito, contra el grito de religión y fueros. Y ellos sacaron el plan de Tacubaya, dirigido por el general Félix Zuluaga, el hombre que están viendo de este lado. Y bueno, buscaba tres cosas, bueno, un poquito más de tres cosas con este plan. Entonces recuerden, plan de Tacubaya, chicos. ¿Por qué sale? Porque no estaban de acuerdo con la Constitución de 1857. ¿Por quién fue dirigido, perdón? Por Félix Zuluaga, quien era parte del grupo conservador, ¿ok? Para que ahí hagan sus notitas. Y bueno, este plan de Tacubaya, ¿qué decía? Pues quiero desconocer la Constitución liberal de 1857, ¿ok? Quiero convocar nuevamente un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Félix, Félix Zuluaga era igual un militar por ahí que era el cabecilla del grupo conservador, ¿ok? Bueno, es Félix María Zuluaga, pero no lo sé pronunciar también, pero justo les digo, era un militar, bueno, también era político, porque esto también quiero aclarar los chicos, desde que inició la unidad 1 de Historia de México hasta ahorita, si se han dado cuenta, todos los presidentes, entre comillas, o gobernadores en México, todos son de índole que fueron militares, que fueron políticos, que fueron, bueno, diferentes como entre políticos y militares, ¿vale? O sea, fue una combinación de ambos. Y además, que todos ellos, que todos los que han llegado al poder, han llegado de formas no legales, por decirlo así, con golpes de Estado, con asesinatos de los presidentes que estaban en ese momento, con planes para destituir. O sea, si se han dado cuenta, perdón, desde la unidad 1 hasta ahorita, no ha habido ninguno que haya llegado así de que, pues todos me votaron, por eso yo llegué. Así como ahorita, ¿no? Que tenemos a la presidenta o al expresidente que se votó y llegaron. No, al contrario, en ese tiempo, como eran militares, eran políticos, pues se mataban unos a otros para poder llegar al poder, ¿ok? Pero justo Félix Zuluaga, pues era este político y militar mexicano que encabezó básicamente el plan de Tacubaya, ¿ok? ¿Otra duda por ahí? ¿Sí quedó claro entonces quién era? Sí, Va, profa. va, perfecto. Entonces les digo, este plan desconoce la Constitución, convocar el Congreso y elaborar una nueva. Y por último, dar continuidad a la presidencia de Comonfort, de Ignacio Comonfort. Sin embargo, lo que iban a hacer es que le iban a otorgar amplias facultades para gobernar. ¿Qué quiere decir? Los conservadores iban a estar en la cabeza del gobierno y lo iban a utilizar, en pocas palabras, como si fuera un títere, ¿ok? Para que él siguiera dando cara al pueblo y que todos dijeran, pues sí,
toda la república sigue siendo de carácter liberal. Sin embargo, lo que ellos querían es que esta constitución ya fuera de orden, pues, centralista, ¿vale? Entonces, obviamente era como una tipo máscara que querían utilizar con Ignacio Comonfort. Y es por ello que ellos establecen en este plan que él siguiera y que se añadiera al plan, por decirlo así, para que pasaran desapercibido el bloque conservador, ¿vale? Pero obviamente este bloque, recuerden, no tenía las ideas que tenía Comonfort. Recuerden que Comonfort era de orden liberal. Ahí voy a poner con mayúsculas. Él era liberal, ¿vale? Eso sí no va a cambiar. Él era liberal. Entonces, cuando él le presentan el plan y le dicen, no, tú vas a seguir ahí en la cabecilla y tú puedes seguir siendo liberal, pero ya la constitución va a ser centralista, pero sí, tú sigues siendo liberal. Entonces, como que le vieron la cara, por decirlo así, y él, pues les digo, se añade al plan, sigue todo lo que le dicen los conservadores y pues al final de cuentas le dan una patada y lo sacan de la jugada, ¿ok? Básicamente eso fue lo que pasó y es por ello que, bueno, aquí les pongo lo que les comentaba, como Ford va a continuar con el plan de Tacubaya, pero al poco tiempo los conservadores lo van a desconocer su gobierno y entonces van a decidir, Ignacio Comonfort, partir a Estados Unidos, donde da paso a que en México se instaure, un nuevo presidente, que ¿quién va a ser? Félix Zuluaga, el representante de los conservadores. ¿Ok? Conservador. Y entonces, por otro lado, México va a entrar en una división, pero esta división va a ser de índole político. En el lado centralista vamos a tener a un presidente que va a ser, conservador, vamos a tener al presidente Félix Zuluaga. Y del lado liberal se va a nombrar a Benito Juárez como presidente, ¿vale? Pero también, ¿por qué se escogió a él? Porque en ese entonces Benito Juárez era presidente de la Suprema Corte de Justicia que venía manejando la constitución liberal que se había hecho durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Okay, por eso es que él estaba ahí a cargo. Y cuando Ignacio Comonfort huye a Estados Unidos, pues el lado liberal dice, necesitamos un nuevo presidente, no podemos dejar que el lado conservador nos ponga un presidente, pues porque ellos quieren, Maya, porque nos quieren someter nuevamente a lo que ellos piensan. Y es por ello que pues van con Benito Juárez y le dicen, ¿sabes qué? Tú eres el personaje óptimo para tomar la presidencia mientras no está Comonfort. ¿Ok? Y es por ello que les digo que vamos a ver una división. En el lado conservador de México, vamos a tener a Félix Zuluaga y en el lado liberal vamos a ver a Benito Juárez como presidente, ¿vale? Y entonces aquí se van a preguntar ustedes, entonces, ¿cómo se resolvió pues esta situación? Y bueno, lo que pasó fue que primero los conservadores, ya que instauraron a Félix Zuluaga, van a acudir a países europeos o bueno, del extranjero, específicamente para que hagan tratados con ellos y los ayuden a quitar al otro lado, o sea, en este caso a los liberales, del poder de México. ¿Ok? Básicamente, ambos, tanto liberales como conservadores, van a buscar ayuda del extranjero para poder quitar al otro del gobierno. Entonces aquí lo vemos, conservadores se van con Europa y van a firmar el Tratado de Almonte. ¿Con quién lo van a firmar? Con España. ¿Ok? Lo firma Alejandro Mon, ministro de España, y Juan Almonte, representante conservador aquí en México. Por eso es que se llama el Tratado Mon-Almonte, por Alejandro Mon y Juan Almonte. Eso del lado conservador, chicos. Ahora, en el lado liberal pasó más o menos lo mismo, solo que el lado liberal va a acudir a Estados Unidos y va a firmar el Tratado McLean-Ocampo.
donde México básicamente va a hacer un tratado con Estados Unidos, donde le va a conceder el libre tránsito por el istmo de Tehuantepec. Básicamente este istmo, pues fue es un paso muy importante para justamente tener este libre comercio, pasar mercancía y que a cambio de este libre tránsito, por decirlo así, pues Estados Unidos interviniera en la situación de México y ayudara a eliminar al lado conservador, ¿vale? Entonces, pues en este caso, recuerden, los liberales van a firmar con Estados Unidos el Tratado de McLean-Ocampo. Lo va a firmar McLean, ministro de Estados Unidos, y Melchor Ocampo, representante liberal en México. Por ello se llama Tratado McLean-Ocampo, ¿vale? Y entonces, con este apoyo por lado conservador de España y por el lado liberal de Estados Unidos, pues ¿quién creen que va a ganar? España, que estaba pasando por unos procesos de independencia con todas sus colonias, o Estados Unidos, que estaba pasando por un buen momento económico, ya había firmado su independencia. Exactamente, Estados Unidos. Entonces, gracias a la intervención de Estados Unidos, es que se triunfa en este caso contra los conservadores, ¿vale? Y es así como los liberales logran ganar la guerra de reforma. Básicamente, una guerra ideológica entre los conservadores y los liberales, ¿vale? Y es así. Perdón, 1861, Benito Juárez se convierte en electo presidente constitucional. ¿Por qué digo que es constitucional? Porque recuerden que Benito Juárez era de índole liberal. Y recordemos que si hemos seguido todo este hilo de la historia, los liberales tienen justamente el poder al voto, la división de poderes, y bueno, es así como Benito Juárez pues presenta su candidatura ya con todas las leyes de por medio. Y sale triunfante, obviamente, en las elecciones y se convierte en el presidente constitucional de México, ¿vale? Todo esto en 1861. Y lo que él hace durante su gobierno, bueno, lo que él quería difundir es igual el modelo liberal y realizar nuevamente, ahora sí, lo que les decía, las leyes de reforma. Básicamente, reformar todo lo que había pasado desde Santana, desde Ignacio Comonfort, desde Félix Zuluaga hasta él. Y ahora sí, homogenizar todas las leyes. Y es así como les presento las leyes de reforma. Es la Ley Juárez de 1855. Recuerden, que era eliminar fueros al clero y militares. Ley Lerdo, 1856. La venta de propiedades eclesiásticas. Ley Iglesias de 1857. Prohibir cobros por sacramentos a los pobres. Entre ellas, la ley del matrimonio civil, la ley del registro civil y la ley de libertad de culto. Mejor esto las pongo en otro color, para que recuerden que todo esto viene de esta ley, ¿vale? Entonces, bueno, les digo, ya cuando Benito toma la presidencia, pues tuvo estas cosas, bueno, él impartió estas dos cosas importantes, modelo liberal y las leyes de reforma, que son estas que les acabo de mostrar. Para 1861, Benito Juárez, Ay, ¿le puede cambiar bueno, lo que va a tantito? pasar, ¿cómo, perdón? Nada más le quería tomar screenshot rápido. Ahí voy. No te preocupes, sí, está bien. En lo que tomo agua, pero bueno. Les digo, para 1861, una vez que se instaura Benito Juárez, el Congreso, que recuerden que era constitucional, donde se juntó el canon exactamente, el Congreso, que era el que sacó la Constitución, decretó la suspensión del pago de la deuda pública por 2 años, chicos. ¿Por qué? Porque México pues no estaba financieramente bien y creían que así de fácil decir, pues no pago. Ahora sí como el meme, ¿no? De
de tal no te pago. Y entonces Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España dijo, pues no me pagas, pues yo voy e intervengo en México. Más o menos eso es lo que pasó. Entonces les digo, por 2 años se suspendió el pago de la deuda externa, esto durante el mandato de Benito Juárez, y entonces México va a pasar por un momento pues de acoso por parte de Inglaterra, Francia y España, que van a ser potencias pues en alto crecimiento en ese entonces. Debo, debo, no niego, pago no sé cuándo. Exactamente, algo así dijo México, pero con la excusa era que con ello querían fomentar su economía y así después de los 2 años pagar. Pero pues obviamente no es así de fácil. No es como que, pues no pago y pues sigue creciendo la deuda, obviamente. Entonces les digo, lo que pasaba es que en México habló con México, Inglaterra, Francia y España. Y es ahí cuando México, al dar una respuesta negativa del pago, pues estas 3 potencias van a exigir la reanudación, del pago de la deuda pública. ¿A través de qué? Del Tratado de Londres, chicos. Y ese tratado básicamente dice lo que les acabo de leer textualmente, que México vuelva a pagar y que no suspenda el pago por 2 años. Eso es lo que dice el Tratado de Londres. Y recuerden, el Tratado de Londres fue dado por Inglaterra, Francia y España. ¿Por qué? Pues para que México reanudara el pago de la deuda pública. Y Benito Juárez, al ver que estas 3 potencias le pedían el pago, pues él dijo, bueno, sí voy a pagar porque ya veo que quieren entrar a conquistar México y pues no podemos volver a caer nuevamente en manos europeas, por decirlo así. Y pues Benito Juárez es presionado para firmar ante estas 3 naciones, vaya. Y decide firmar el Tratado de la Soledad. Este tratado básicamente es donde Benito Juárez se compromete a reanudar el pago de la deuda pública. Entonces, si se dan cuenta, España, Francia y Inglaterra dieron el Tratado de Londres. Y como respuesta a ese tratado, se dio otro tratado, que fue el de la Soledad por Benito Juárez, donde dicen, pues sí, sí te voy a pagar al final de cuentas. ¿Vale? Entonces, solamente eso es lo que quiero que se lleven. ¿Cuáles fueron los 2 tratados por la suspensión del pago? ¿Ok? Entonces, recuerden nuevamente, estas 3 potencias dieron a México el Tratado de Londres y como respuesta, México da el Tratado de la Soledad, donde Benito Juárez se compromete a reanudar el pago. ¿Ok? Y todo esto, ¿por qué? Pues porque obviamente recuerden que para ese entonces, pues ya se estaban dando como los inicios de la expansión, mucho dominio, lucha por el poder, y obviamente pues Benito Juárez lo que quería evitar era una guerra, ¿vale? Entonces por eso es que se dan estos tratados. Ahora, lo que pasa, o bueno, cómo se desarrolla, es que ante el Tratado de la Soledad, Inglaterra y Francia, perdón, y España, ellos dicen, pues bueno, sí acepto tu tratado, ya dices que me vas a pagar, me voy a retirar. No voy a intervenir en México. Pero Francia no se queda a gusto y decide aprovecharse pues de esta situación para invadir México. Esto por órdenes de Napoleón, ¿vale? De Napoleón III, que es el que les señalo aquí, y quien estaba en ese momento, pues, en el mandato de Francia. Bueno, quien estaba dirigiendo Francia. ¿Ok? Entonces Francia, les digo, se aprovecha de la situación y dice, no, pues yo no creo que México vaya a pagar, así que vamos a intervenir. Y da paso, justo desde lo de Veracruz, ya traían ahí cierto roce. Entonces da paso a la intervención en México y a esto se le va a llamar la segunda intervención francesa por Napoleón III.
¿vale? Y justo como dicen aquí en el chat, pues Francia va a usar como de excusa la situación de que no se le pagó, más aparte lo que había pasado en la guerra de los pasteles, para invadir nuestro país, ¿vale? Y justo como spoiler, por decirlo así, pues Francia va a seguir, bueno, más bien va a conseguir que que este acontecimiento sí suceda pues en nuestro país, ¿vale? Y es lo que les digo que se conoce como segunda intervención francesa, ¿vale? Entonces es así como ustedes deben conocer cómo se dio, pues, bueno, más bien cómo es que Francia nuevamente interviene en México. Y para 1862, chicos, se va a dar, perdón, la batalla de Puebla. Creo que todos aquí la conocemos, por ahí creo que se da feriado en las escuelas. En el trabajo creo que ya no, pero bueno, suena más como chascarrillo. Pero recuerden, para 1862 se da la batalla de Puebla bajo el mandato de Ignacio Zaragoza, nuevamente un militar, que logra vencer a los franceses, que aunque ellos tenían todo en contra, chicos, pues México eh, logra, logra detener a las tropas francesas y bueno, a pesar de que Francia sí logra invadir con ayuda de los conservadores algunas partes de México, para este mismo año, pues Ignacio Zaragoza sí logra frenar las tropas francesas y expulsarlos de México y es ahí como se termina pues este segundo imperio de México, ¿vale? Porque ellos lo que querían justamente era volvernos nuevamente un imperio, continuar con estas ideas centralistas y es ahí donde, pues bueno, entra Ignacio Zaragoza y les dice, no, no volveremos a entrar a este segundo imperio. Pero bueno, durante este pequeño lapso de Segundo Imperio, chicos, México se vuelve, o bueno, se volvió una monarquía, como les decía, nuevamente dejando de ser una república, ¿vale? Y es ahí donde Napoleón III va a colocar como segundo emperador aquí en México a Maximiliano de Habsburgo, quien compartía ideas liberales, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a recapitular para que no se me vayan a perder. Para 1862 se da la batalla de Puebla. ¿Qué pasa? Tropas francesas llegan a México. ¿Con qué propósito? Con intervenir e instaurar un segundo imperio mexicano. En este desarrollo, México pues cede ante esta primera intervención, por decirlo así, y se vuelve por un pequeño lapso de tiempo una monarquía nuevamente y dejamos de ser una república. ¿Por quién estaba comandado Francia? Por Napoleón III. ¿Y a quién pone? Sí, exactamente, quitan a Juárez. ¿A quién pone como segundo emperador? Porque ya no va a ser presidente, va a ser emperador. A Maximiliano de Habsburgo. Pero ojo, Maximiliano de Habsburgo es, o bueno, va a compartir ideas liberales, o sea, ideas que había tenido Benito Juárez, Ignacio Comonfort, la Constitución liberal, todas estas las va a compartir. Y para 1864, Napoleón III va a firmar el Tratado de Miramar con el apoyo, bueno, con el fin, perdón, de apoyar a Maximiliano económicamente y militarmente durante su mandato. ¿Esto por qué? Porque Maximiliano pues tenía miedo de que pues ya éramos una república e instauraron, perdón, la monarquía pues a la fuerza y él decía, pues obviamente ellos no quieren seguir. Sí, 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 pero por eso es lo que estábamos diciendo. O sea, recapitulamos. Ignacio Zaragoza sí se enfrentó contra los franceses, pero o sea, la guerra, por decirlo así, fue a favor de los franceses por un pequeño lapso de tiempo. Y es ahí donde hacen esta segunda intervención. ¿Va? ¿Qué dicen? Habíamos dicho, ajá, la ayudaron. Vamos a dejarlo así, chicos. O sea que sí, ajá, justo. Sí hubo un cambio, pero por un pequeño lapso de tiempo, ¿vale? Y cómo se desarrolló, pues es lo que andamos contando ahorita, que justo va a dejar de ser momentáneamente, no por mucho tiempo, sino momentáneamente una república y se va a instaurar a la fuerza la monarquía, dando paso al segundo emperador. Si nos llegan a preguntar en el examen, ¿quién fue el segundo emperador de México?
nosotros ya vamos a saber qué es Maximiliano de Habsburgo, pero lo que les decía es que él tenía ideas liberales y por ende tenía mucho miedo de ser emperador en México porque él sabía que así como sacaron perdón, a Santana, así como sacaron a otros jefes de gobierno en México, él tenía miedo que justo él siendo europeo, pues también lo sacaran de la misma forma y lo mataran. Ese era como su mayor miedo y es por ello que Napoleón III le dice, no, no te preocupes, ya los tenemos eh, aprisionados. Y entonces por eso le dice, mira, te voy a firmar este tratado donde yo te apoyo tanto económicamente como militarmente para que todo en tu mandato esté bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Maximiliano va a instaurar el modelo liberal. Recuerden, él ya compartía estas ideas y va a promover las leyes de reforma, algo que a la corona francesa, específicamente a Napoleón III, no le va a gustar, chicos, porque pues obviamente él quería que nuevamente se instaurara una monarquía con un poder absoluto, donde ellos no pudieran elegir a sus gobernantes. Sin embargo, no contaba con que Maximiliano pues iba a compartir estas ideas. ¿Qué promueve él? Pues básicamente la libertad de culto, la prohibición de la explotación indígena y creó leyes a favor de los trabajadores e indígenas. Él ya no creía en justo todo esto de la opresión, de nuevamente los sistemas feudales, o sea, él ya quería dejar todo eso atrás, ¿vale? Y pues como compartía estas ideas, es lo que promovió. Para 1867, básicamente Napoleón III va a retirar a todo su ejército para centrarse, o bueno, concentrarse, perdón, en la situación en Francia. Recuerden que en Francia pues igual ya estaban pasando un francés bondadoso, exactamente. Ya estaban pasando cosas en cuanto a su intervención francesa, la revolución, claro. Y es así, como les digo, fue momentáneo, porque Benito Juárez va a regresar a tomar pues el gobierno que él había dejado, ¿vale? Por nada. Y es así, como les digo, Benito Juárez después de que Napoleón dice, ay, ¿sabes qué? Pues en Francia estamos perdiendo el control, así que regrésate, mano. Yo ya no te voy a dar ningún apoyo económico ni militar a ti, Maximiliano. Entonces tú ya vas por tu suerte. Pero ahí te dejamos como emperador, ¿eh? Básicamente eso le dijo. Entonces Benito Juárez lo que hace, pues es que manda a fusilar a Maximiliano. Exacto, exacto. Benito Juárez estuvo en dos ocasiones. Una, la pueden ver así, una antes del Segundo Imperio Mexicano y una después del Segundo Imperio. ¿Vale? Y es así como les digo que fusila a Maximiliano y da por terminada la segunda intervención francesa. Y entonces, a partir de ello, justo fue un francés bueno, a partir de ello, Benito Juárez va a dar marcha a la restauración de la República de 1867 a 1876. ¿Qué va a pasar? Benito Juárez va a crear o va a fomentar justamente, como su nombre lo dice, la restauración de México. Quitar el Segundo Imperio, claro, y entonces va a crear la Escuela Nacional Preparatoria, chicos. Ahí está. Vale, vale, vale. Les digo, va a crear la Escuela Nacional Preparatoria. Va a crear la Escuela de Medicina, la Ley Orgánica de Institución Pública, o sea, primarias y secundarias gratuitas. Ya recuerden que leyes orgánicas, todas las que van a favor de la humanidad o bueno, de una razón social más humanística, ¿vale? Del progreso de la sociedad. Por eso es que va a fomentar primarias y secundarias gratuitas. Y para 1872 a 1876, Benito Juárez se reelige para la presidencia para seguir, según él, con todas estas restauraciones de la República. ¿Ok? Igual está, tómenle por ahí una captura, que son muy importantes. La Escuela Nacional Preparatoria, la de Medicina y la primaria y secundaria gratuita para todos. Para esta misma situación de la restauración, Porfirio Díaz, otro personaje importante,
va a crear el Plan de la Noria, el cual va a tener como objetivo impedir la reelección de Juárez. Recuerden, ya habíamos pasado por una reelección con Santana, donde él manipuló las leyes para él quedarse por muchos años en el gobierno. Y es por ello que la gente dice, ok, Benito Juárez se está reeligiendo otra vez, varias veces. Y Porfirio Díaz, al no querer que Benito Juárez se reelija, saca el Plan de la Noria. ¿Con qué objetivo? Pues evitar la reelección de Juárez. Sin embargo, pues no se va a concretar nada con este plan, ya que para 1872 va a morir Benito Juárez y entra a la presidencia su sucesor, por decirlo así, que va a ser Sebastián Lerdo de Tejada, el personaje que vemos de este lado. Igual político, por ahí, que mantuvo ideas parecidas a Benito Juárez. ¿Y qué hizo este señor? Pues básicamente quitó los bienes del clero, nuevamente, pegándole duro a la iglesia, y restableció el Senado de la República. Básicamente donde se pasan, se llevan a cabo decisiones políticas, de leyes, normas, todo esto. Entonces lo restablece. Sigue pues este pie del liberalismo. Para 1875, Sebastián Lerdo de Tejada va a intentar también su reelección. Si se dan cuenta, todos se querían reelegir. Y es ahí donde nuevamente Porfirio Díaz dice, no, 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 no queremos que se reelija, que haya una decisión por voto, ¿vale? Y entonces va a crear ahora no el Plan de la Noria, sino el Plan de Tuxtepec, el cual tenía como objetivo, pues, impedir la reelección de Lerdo de Tejada, y se proponía a él mismo, o sea, Porfirio Díaz se proponía a él mismo para tomar la presidencia. Y es así que para 1876, Porfirio Díaz se va a proclamar presidente de México y se inicia el periodo del porfiriato. Básicamente con este plan da un golpe de estado, evita que Sebastián Lerdo de Tejada se reelija y él se lanza y se coloca como presidente de México, ¿vale? Y es así como les digo, comienza este periodo del porfiriato, que va a ser pues la siguiente unidad que veremos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Le regreso alguna? Perfecto. Entonces le voy a poner tantito stop. Y vamos a ver el repaso, chicos. El repaso. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cada uno, si se puede en el chat o por o por voz, como ustedes quieran, me van a ir diciendo las respuestas, ¿vale? Entonces esta primera dice, ¿en qué región se desarrolló la cultura que construyó ciudades como Tikal y Chichen Itza? Ok, a ver, ahí va. Oh, vayan pensándola, ¿vale? Maya, Maya era la cultura. Por ahí también dijeron las regiones en las que se estableció, pero justo, muy bien. Pero quiero que piensen más en Maya, ¿va? Oh, sí, a ver, igual. ¿Qué cultura mesoamericana destacó por el uso del cero, calendarios precisos y estelas monumentales? Por ahí piénsenla, los que quieran la pueden escribir. Y vamos a ver. Los mayas. No, los aztecas ya vinieron, ya son un poquito más actuales, ¿vale? Pero quienes nos ayudaron en el uso del cero, los calendarios y las estelas fueron los mayas, ¿va? ¿En qué horizonte cultural surgieron la agricultura y los primeros asentamientos urbanos en Mesoamérica? En horizonte cultural me refiero a qué periodo. Recuerden que cuando vimos Historia de México, la primera parte, lo dividimos en 3 periodos. ¿Cuál de ellos? ¿En cuál de ellos? Preclásico. Ok, ok, exactamente. Preclásico, chicos. Muy bien. No, en el clásico ya es la mitad. Ahí vimos a otras ya culturas desarrollarse. Pero recuerden que fue el preclásico
el clásico y el posclásico. Y en esta, la pregunta que nos decía era que cuál fue el horizonte cultural donde surgieron la agricultura y los primeros asentamientos, ¿vale? Pero no en el preclásico había sido lo de los olmecas. Ajá, por eso. Pero como les digo, los primeros asentamientos. ¿Quién fue la cultura madre? ¿Lo has dicho tú? Los olmecas. ¿Y los olmecas en qué horizonte cultural surgieron? En el preclásico. Preclásico. No. Exacto. ¿Va? A ver, continuamos. ¿Qué tipo de organización política compartían las culturas mesoamericanas? ¿Teocrática o politeísta? Exactamente. 3. Teocrática, estratificada y politeísta. Va, muy bien, muy bien. Ok. Recuerden que eran estas 3. Los tipos de qué? De organización política compartían todas las culturas mesoamericanas. Ahora, ¿qué cultura se considera la madre de Mesoamérica por su influencia en otras civilizaciones? Olmeca. Olmeca. Cultura olmeca. Exacto. El Meca. Muy bien. ¿Quién era el Tlatoani mexica cuando llegaron los españoles en 1519? Moctezuma. Moctezuma. Ok, exacto. Aquí nada más le vamos a agregar que era Moctezuma II, chicos. ¿Va? Para que sea más y que como más puntual. Moctezuma II, pero ustedes ya me lo dijeron. Fantástico. Moctezuma. Entonces recuerden, primer Tlatoani en la llegada de los españoles, Moctezuma. Ahora, ¿cuál era la base económica y alimenticia de las culturas mesoamericanas? Maíz, frijol y calabaza. Ujú. ¿Pero qué es todo eso en conjunto? Agricultura. Agricultura. Exactamente. Y agricultura específicamente del maíz. Igual también es del frijol y de la calabaza, pero principalmente del maíz. ¿Y qué? Agricultura. Muy bien. El maíz. Exactamente. Dice, ¿qué 3 elementos culturales compartían las civilizaciones mesoamericanas? Las pirámides. Bueno, las pirámides como construcciones, ¿no? Lo vamos a decir así. Los calendarios. Ujú. Sistema de Vamos a ver. numeración. Exacto. Pirámides, las terrazas de cultivo. Recuerdan que con ello era Eran la parte chinampas, ¿no? de exacto, las chinampas y el maíz como alimento base. ¿Vale? Entonces eran 3. Las pirámides, como lo decían bien, las terrazas de cultivo o chinampas y el maíz como alimento base. Entre estas estructuras vamos a tener diferentes. Aquí estas no se las dije de puntual, pero creo yo que también en las fotos de la clase se definían en cada cultura, ¿vale? Igual quien la sepa, la puede decir. Las caritas sonrientes, ¿a qué cultura corresponden? Va, esas corresponden a la cultura totonaca, ¿vale? Entonces, cuando vean esculturas o arquitectura de los totonacas, ustedes van a decir caritas sonrientes, ¿vale? Ahora. Ay. No. A ver, cerrar publicidad. Ahí está. Ay, pero nos comimos un anuncio. Las cabezas colosales de piedra, esas sí se las saben. Los olmecas. Olmeca. Exactamente, de los olmecas. Las estelas con escritura, jeroglífica y calendario, esos son de Mayas. los mayas, ¿vale? Recuerden, estelas con escritura jeroglífica y calendario. Cuando ya nos dicen calendario, invención del cero y todo esto, mayas. Quiero que piensen en los mayas. Los atlantes de piedra que sostenían techos, esos eran específicamente de los toltecas, ¿vale? Eso, muy bien por ahí. Alguien ya se lo sabía.
Los atlantes, si escuchan igual en alguna pregunta, los atlantes de piedra o atlantes solos, son de los toltecas. ¿Qué grupo se encargó principalmente de la conquista espiritual de México? Hay un grupo por ahí. Ojo, no dice quién, dice qué grupo. Los misioneros. Ándale, exactamente, las órdenes religiosas, franciscanos, dominicanos y agustinos. O los misioneros, con que ya recuerden lo de los misioneros y sepan cuáles eran, con eso, ¿va? Entonces, las órdenes religiosas. ¿Qué evento marcó el fin de la resistencia mexicana y la conquista militar? La caída de Tenochtitlan. La caída de Tenochtitlan. Exactamente, la caída de Tenochtitlán o también la ejecución de Cuauhtémoc, pero muy bien ustedes lo dijeron muy bien, la caída de Tenochtitlán, que la van a asociar con la ejecución de Cuauhtémoc. ¿Qué cultura dominaba políticamente Mesoamérica a la llegada de los españoles? Los aztecas. Los Los mexicas. aztecas o mexicas. Exacto. Los mexicas aztecas. Muy bien. Con la muerte de qué Tlatoani terminó oficialmente la conquista militar. Cuitláhuac. Cuauhtémoc. Tláhuac. No, Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Exacto, con Cuauhtémoc, chicos. Recuerden, si nos vuelven a preguntar, con la muerte de qué Tlatoani terminó oficialmente la conquista militar, o sea que lo desvivieron, con la de Cuauhtémoc, chicos. Cuauhtémoc. Ahora, ¿qué 4 órdenes religiosas lideraron la evangelización en América? Ustedes ya por ahí ya vieron algunas. Franciscanos, dominicanos, agustinos y jesuitas. Por ahí va a haber una molestia, acuérdense, por la expulsión de un grupo de ellos. ¿Vale? Entonces, nuevamente, las 4 órdenes religiosas que lideraron la evangelización en América van a ser los franciscanos, dominicanos, agustinos y jesuitas. El primer virrey de la Nueva España de 1535 fue Antonio de Mendoza. exactamente Antonio de Mendoza. Eso, muy bien, Oswald. Sí, muy bien también. Yo sé que todos pensaron en Antonio de Mendoza. Último representante del gobierno colonial en México de 1821. Gobierno colonial, ¿eh? Sahagún. No, O'Donoghue. Exactamente, Juan de O'Donoghue. Recuerden, Juan O'Donoghue, ¿qué era? Fue virrey, ¿no? Exactamente, un virrey. Y fue el último representante, pues, en 1821, un virrey. ¿El quién? Juan O'Donoghue. Muy bien. Ay, esa publicidad. 3, 2, 1. Ahí voy. ¿Cuál fue el primer organismo de gobierno local establecido en la Nueva España? La Villa Ayuntamiento. Rica de Veracruz. ¿Y están seguros? O sea, sí, pero ¿qué era? Recuerden, la primer forma de gobierno, de primer organismo de gobierno fue el ayuntamiento. ¿Va? Ayuntamiento. Instaurado políticamente ya formal. ¿Qué 2 instituciones formaban la estructura de gobierno colonial? Esta puede estar igual medio rara, entonces vamos a ver. Recuerden, ayuntamiento y real audiencia. Eran las 2 instituciones que formaban la estructura del gobierno colonial. Colonial, recuerden, porque éramos colonias antes, porque pues éramos bajo mandato de la corona española. ¿Vale? Entonces, si nos preguntan qué 2 instituciones formaban la estructura del gobierno colonial, era el ayuntamiento y la real audiencia. ¿Quién ejercía la máxima autoridad política en la Nueva España? Virrey. Exactamente, el virrey.
¿Qué actividad económica fue prioritaria para la corona española en la colonia? La La minería. minería de plata. Exactamente, la minería específicamente de plata y oro. Por ahí el chiste local de que los españoles devuelvan el oro. ¿Cuáles fueron las dos actividades económicas principales de la Nueva España, chicos? Minería y Y agricultura. Exactamente, minería y agricultura. Ahí se tardó un poquito en... Ahí está. Minería y agricultura. Recuerden, la agricultura fue la principal en todas las culturas de Mesoamérica y se mantuvo incluso después de que fuimos gobernados por España. Y España introdujo la minería, ¿vale? Entonces van a ser esas dos las más importantes. Ahora, ¿qué definía el sistema de castas en la sociedad colonial? O sea, los como que, niveles ¿qué de la eran las sociedad. castas? ¿Cómo? Los niveles de la sociedad. Exactamente, la jerarquización social según el origen racial y el mestizaje. ¿Va? Con que se acuerden con la jerarquización social, con eso. ¿Cómo se llamaba el hijo de españoles nacido en territorio americano? Criollos. Criollo. Exactamente, criollos. ¿Qué reforma borbónica dividió el territorio en 12 regiones para limitar el poder virreinal? La creación de intendencias, que fue una de las reformas. Eso, profe. Es que ya le iba a decir. Sí, 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 está bien, está bien. Pero acuérdense, para la creación de las 12 regiones fue la reforma borbónica de la creación de intendencias. Ahora, ¿cómo se organizó políticamente la Nueva España con las reformas borbónicas? Vemos en intendencias nuevamente. Acuérdense, éramos 12 intendencias cuando se instauraron las reformas borbónicas y cada uno con su representante. ¿Qué buscaban principalmente las reformas borbónicas en las colonias? Ay, creo que todavía no se ve, a ver. Ahí está. Y se acuerdan que era aumentar la recaudación, reducir el poder local y reforzar el control español. Esas sí, son tres. Aumentar recaudación de bienes y todo y económico, reducir el poder local, o sea, de los virreyes, y reforzar el control español. ¿Vale? O sea, tener el control de ellos mediante lo de la corona. ¿Qué estilo artístico predominó durante el periodo novohispano, chicos? El barroco. El barroco. Barroco. Exacto. El barroco. Autora de El Divino Narciso y defensora del conocimiento femenino. Sor Juana Sor Inés de la Juana. Cruz. Exacto. Sor Juana Inés de la Cruz. Autor del Periquillo Sarmiento, primera novela latinoamericana. Esta creo que no se las había Lizardi. mencionado, pero se las puse aquí para que también la sepan, porque esta luego también la preguntan. Es José Joaquín Fernández de Lizardi. Exactamente. ¿Vale? Y otra igual de esta parte cultural, escultor de la estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito. Fue Manuel Tolsá. ¿Vale? Esto en la parte como de cultura, ciencia, divulgación. Obras científicas sobre astronomía y fenómenos naturales en la colonia. Este se llamó Libra Astronómica y Filosófica por Carlos de Sigüenza y Góngora. Ese porque también lo preguntan, chicos. Y muy bien, hemos terminado del repaso de la unidad 1 con los quizzes. ¿Vale? Este se los voy a subir para que ustedes también lo tengan, chicos, no se preocupen.
Ahora vamos a ver el segundo, el de la segunda unidad. Y muy bien, me gustó que sí, justo me pudieron contestar, pues casi la mayor parte de las preguntas. Los que no me contesten, igual hagan el ejercicio, perdón, en sus casitas y vayan ustedes diciendo la respuesta. Y aunque no estén correctos, no importa, váyanselas aprendiendo así, de que poco a poco, poco a poco. Y recordando más que nada también lo que vimos en clase. Y voy a ver, espérenme. Se supone que aquí está, pero ahí va, ahí va, ahí va. Mm, mm, ¿Cómo que límite de participantes? Caray, caray, eso no lo había visto. Perdónenme, chicos, que luego no puedo ver el chat como que a la par. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, esto se tarda demasiado. Pero igual este rápido lo vemos. Para ya comenzar a ver la parte de historia universal. Ahí vamos. Misma dinámica, chicos. Misma dinámica. Los que puedan me van contestando, los que no, no se preocupen por el chat. Va. Causa interna, clave de la independencia, sentimiento de identidad y deseo de autonomía de los criollos. Ay, me parece que esta no sé, así. Nacionalismo criollo. Acuérdense. Entonces esa es una de las causas internas. Si ya nos dice que va a favor del sentimiento de identidad y autonomía de los criollos, hablamos de nacionalismo criollo. 2. Ideas filosóficas del siglo XVIII que promovieron libertad, razón y derechos individuales. Ilustración. Exactamente. Ilustración. País cuya independencia en 1776 inspiró el movimiento insurgente en Nueva España. O sea, ¿qué país Francia. nos hizo ahí? Exactamente. La de Estados Unidos de América. ¿Qué evento europeo en 1808 desencadenó la crisis política de las colonias españolas? La conquista de Exactamente. La invasión napoleónica a España y que capturaron a Fernando VII, el rey en ese entonces. Exactamente. Reformas que centralizaron el poder y aumentaron impuestos generando malestar criollo. Reformas borbónicas. Exactamente. Reformas borbónicas, chicos. Recuerden, seguimos en Historia de México. En las primeras unidades. Grupo social que, a pesar de su riqueza, era excluido de cargos políticos importantes. Burgués. Los criollos. Exactamente, los criollos. No, los Borbones no. Los Borbones, o bueno, la dinastía Borbón, no era parte de la Nueva España. Ellos básicamente instauraron sus leyes porque, si recuerdan la historia, Carlos, uno de los reyes de la dinastía de Habsburgo, no dejó descendientes
y entonces es ahí donde la dinastía Borbón, una dinastía francesa importante, pues trae consigo el poder, ¿vale? Pero no, fueron los criollos. ¿Qué pensamiento occidental promovió la crítica al absolutismo y los privilegios? La Ilustración nuevamente, ¿vale? Esta es otra forma de verlo. Consecuencia de la expulsión de los jesuitas en 1767 en el clima político novohispano. Recuerden, aumentó el descontento criollo y se criticó a la corona. Etapa de la independencia que abarca el grito de Dolores y las primeras batallas. El inicio. Iniciación. Exactamente. Iniciación, recuerden, 1810-1811. Lugar donde se planeó la conspiración que dio inicio al movimiento independentista. Querétaro. Exacto, es lo que apenas les ves, la conspiración de Querétaro. Muy bien. Personaje que dio el grito de Dolores el 16 de septiembre de Miguel Hidalgo 1800. Portilla. Miguel Exacto. Hidalgo. Muy El bien. Hidalgo. Muy bien, muy bien. Batalla inicial donde los insurgentes tomaron una plaza fuerte almacenada en graneros. La Alhóndiga de Granaditas. Exactamente, la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. ¿Vale? Esa fue la batalla inicial. Es una alhóndiga. La Alhóndiga, bueno, así se le llama, básicamente era un almacén en ese tiempo, como ahí lo dice, de granos de diferentes cultivos. Era un almacén, pero se le llamaba así Alhóndiga. Gracias. ¿Va? Va. Derrota insurgente que marcó el fin de la primera etapa del movimiento. Y esta me la preguntaron de que estaba mal en la evaluación. Recuerden, batalla de Aculco. Etapa donde los insurgentes se reorganizaron bajo el liderazgo de Morelos y se definieron ideales políticos. Organización. Exactamente. Organización 1811-1815. Documento de 1813 que propuso soberanía nacional, abolición de esclavitud y división de poderes. Los sentimientos de la Constitución de nación. Apatzingán. Los sentimientos de la nación de Morelos. Muy bien. Primera Constitución mexicana promulgada en 1814 en plena lucha insurgente. La Constitución de Apatzingán. No. La de Cádiz, sí, si bien fue una constitución promulgada por esos mismos años, recuerden que esa fue en España, pero la que aquí nos preguntan, primera constitución mexicana, fue la de la Constitución de Apatzingán, liderada por el Congreso Constituyente, que fue gracias a Morelos, ¿va? Etapa caracterizada por la... Sí, esas las voy a subir al Classroom, pero ahorita que acabemos las mando de una vez. Etapa caracterizada por la persecución realista y la lucha dispersa en pequeñas partidas. La resistencia, 1815-1820. Estrategia militar usada por Vicente Guerrero tras la muerte de Morelos. ¿Cómo luchaban? ¿Cómo se le llamaba? Recuerden, guerra de guerrillas. Exactamente. Etapa final donde se logra la separación de España mediante acuerdos políticos. Consumación. Exactamente. Consumación 1820-1821. Plan político que unificó a realistas e insurgentes bajo las 3 garantías.
El plan de Iguala, chicos, 1821. Muy bien por ahí, Yael. Ujú. Personaje que lideró la consumación de la independencia con apoyo de élites conservadoras. Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. Vicente Guerrero. Agustín de Iturbide principalmente, porque nos dice del personaje que ayudó, pero que era de la parte conservadora, no de la parte de los insurgentes, sino de los conservadores, o sea, de los realistas, ¿va? Y era Agustín de Iturbide. Tratados que formalizaron la independencia de México en septiembre de 1821. ¿De Córdoba? Exactamente, Tratados de Córdoba. Vicente Guerrero combatió en esta etapa tras la ejecución de Morelos. ¿Qué etapa es donde entra Vicente Guerrero? Consumación. No, resistencia. Recuerden, Morelos es de la etapa de la organización. Después, cuando lo matan, empieza la guerra de guerrillas, que es en la etapa de la resistencia. ¿Vale? Morelos presentó los sentimientos de la nación en este Congreso insurgente. ¿Cómo se llama? Congreso de Chilpancingo. Exactamente, el Congreso de Chilpancingo de 1813. ¿Ah? Ciudad donde se publicó el periódico insurgente Despertador Americano. Ese también lo vimos. ¿En qué ciudad? En Guadalajara. Bueno, más que ciudad, más bien estado. ¿Va? En Guadalajara. Medida abolicionista decretada por Hidalgo en Guadalajara de 1810. ¿Qué dijo? Voy a abolir qué cosa. La esclavitud. Exactamente, la esclavitud. Caudillo que mantuvo viva la lucha en el sur durante la etapa de la resistencia. Ahora sí. Emiliano Zapata. No. No, ya me adelanté. Ya te adelantaste, ya te fuiste allá a la revolución. Ah, Vicente Guerrero, acuérdense. ¿Va? Muy bien, Vicente Guerrero, exacto. Alianza entre Iturbide y Guerrero que aceleró la consumación de la independencia. ¿Cómo se llamó esta alianza? Este acontecimiento. El abrazo de Acatempan. Exactamente, el abrazo de Acatempan. Exacto. Y terminamos hasta ahí. Muy bien, chicos. Bueno, entonces empezamos clase 9:10, ¿les parece? Sí. Vamos a ver historia universal. Chicos. Entonces, dejen. Esos flashcards que vimos es de